Parte 1. Las semillas del recuerdo. El aroma a café de sobre y tiza era el perfume de su adolescencia. El salón del pequeño piso de Lucas en el barrio de Chambery olía exactamente como él recordaba. Un olor que era una mezcla de noches estudiando para exámenes, sueños juveniles y la seguridad inquebrantable de una amistad que parecía forjada para durar toda la vida. Ahora, 10 años mayores, sentados en los mismos sofás desgastados, él y Mateo se miraban a través del velo de la experiencia adulta. El piso era el mismo, pero los hombres, definitivamente, no. ¿Recuerdas cuando montamos aquel servicio de reparto en bici en el instituto?, preguntó Lucas, con una sonrisa jugueteando en sus labios mientras removía una cucharada de azúcar en su café. Su lenguaje corporal era más contenido que el del chaval que fue, sus movimientos revelando el peso de una carrera corporativa en aceta, sea que le consumía por dentro. Mateo soltó una carcajada, un sonido profundo y genuino que resonó en el salón vacío. ¿Que sí lo recuerdo? Joder, robamos la bici de tu hermana y la cesta de picnic de tu madre. Dijimos que íbamos a dominar el mercado logístico local. Abrió los brazos en un gesto amplio y teatral que aún conservaba el entusiasmo contagioso de su juventud. Mateo había estudiado Bellas Artes en Barcelona y había vuelto a Madrid con un portfolio digital y un corazón lleno de ideas, pero con pocas perspectivas concretas. Duró 3 días hasta que fastidié la bici bajando por la cuesta de Moyano. Y a mí que me persiguiera el perro de doña Carmen, completó Lucas, moviendo la cabeza con una nostalgia agridulce. Creíamos que éramos unos genios, apenas sabíamos atarnos los cordones. El silencio descendió sobre ellos, cómodo como una manta vieja. Era ese recuerdo compartido, esa memoria del fracaso inocente, lo que les había llevado a ese momento. Ambos estaban en un impasse en sus vidas. Lucas, analista financiero, se sentía como un engranaje en una máquina gigantesca y sin rostro, con su alma siendo vaciada lentamente a cambio de un sueldo cómodo, pero carente de sentido. Mateo, diseñador gráfico freelance, nadaba en la incertidumbre, saltando de proyecto en proyecto, anhelando algo que fuera verdaderamente suyo, algo que llevara su firma y la de Lucas, como en los viejos tiempos. Fue Mateo quien rompió el silencio, su voz un susurro cargado de posibilidad. ¿Y si lo intentáramos otra vez? En serio. Esta vez, Lucas lo miró, sus ojos cansados, encontrándose con los ojos brillantes de su amigo. La idea era absurda. Tenían facturas que pagar, responsabilidades, pero en el fondo de aquel cansancio, una pequeña llama se encendió. La llama del recuerdo de cómo se sentía estar vivo, sentirse un nosotros. ¿Haciendo qué?, preguntó Lucas, con voz cautelosa. No sé, admitió Mateo, con una sonrisa desarmante en su rostro. Pero sabemos cómo juntos, como siempre supimos. Y así, en aquel salón lleno de fantasmas felices, nació Dos Cerebros, una misión. El nombre fue una broma de Mateo, un homenaje a sus días de colegio, cuando creían que su combinación de lógica y creatividad podía conquistar el mundo. En los meses siguientes, aquella broma se convirtió en una obsesión. Las noches y fines de semana se pasaban en el mismo piso, ahora transformado en un cuartel general improvisado. El suelo se llenaba de bocetos de Mateo, logotipos, conceptos para aplicaciones, diseños de productos, mientras Lucas cubría las paredes con post-its llenos de números, proyecciones de mercado y planes de negocio. La energía era electrizante, se complementaban como el yin y el yang. Lucas era el ancla, meticuloso y analítico. Mateo era la vela, visionario e inspirador. Discutían con la pasión de hermanos, sus voces elevándose en debates acalorados sobre estrategia de marca
o márgenes de beneficio, pero siempre terminaban riendo, recordando por qué estaban haciendo aquello. Fue durante una de esas sesiones de lluvia de ideas cuando cristalizó la idea final. Mateo, frustrado por la dificultad de encontrar artistas locales de confianza para decorar su piso, se tiró al suelo y se quejó. ¿Por qué no hay un sitio donde se pueda encontrar todo lo que se hace aquí, en Madrid? Cosas reales, con historia. Lucas, que luchaba con una hoja de cálculo, se detuvo. Sus ojos encontraron los de Mateo. Un mercado digital, dijo, lentamente. Pero no un mercado cualquiera, una plataforma de historias, artesanía, productos regionales, diseñadores emergentes, todo con su narrativa. Conectamos a los creadores directamente con quien valora la autenticidad. Origen estaba concebida. La idea era crear una plataforma online que fuera más que un lugar de compras. Sería una comunidad que celebrara la esencia del centro de España. En los meses siguientes se sumergieron de lleno. Lucas usó sus ahorros para comprar el dominio y alquilar una pequeña oficina en un antiguo edificio reformado en Malasaña. Mateo diseñó una identidad visual deslumbrante, inspirada en la cerámica de Talavera y el granito de la sierra madrileña. Trabajaron hasta altas horas, sobreviviendo a base de café y la adrenalina de estar construyendo algo propio. El lanzamiento fue un evento modesto, pero esperanzador. Enviaron emails a todos sus contactos, compartieron en redes sociales hasta la extenuación. Los primeros días hubo un pequeño pico de tráfico, principalmente de amigos y familiares curiosos. Pero, conforme pasaban las semanas, la cruda realidad comenzó a instalarse. El tráfico de la web se estancó, las ventas eran raras y dispersas. Los creadores, inicialmente entusiasmados, comenzaron a abandonar, frustrados por la falta de visibilidad. Origen no estaba fracasando estruendosamente, estaba muriendo de una muerte lenta y silenciosa, una decadencia que era infinitamente más dolorosa. La presión comenzó a pesar, las discusiones, antes productivas, se volvieron más acaloradas y menos frecuentes. Lucas, el pragmático, veía cómo los números se hundían y comenzaba a cuestionar cada decisión. Mateo, el soñador, sentía su creatividad estrangulada por la ansiedad financiera. La semilla que habían plantado con tanto amor parecía pudrirse en el árido suelo del mercado real. Y lo peor era que por primera vez en toda su vida, el silencio entre ellos ya no era cómodo. Era pesado, cargado con el miedo, ¿no? Dicho de que quizás su mayo era conquista, su amistad, pudiera ser la próxima víctima de su fracaso. Fin de la primera parte. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal. Parte 2. El invierno de la duda. El otoño en Madrid trajo consigo una cortina de lluvia fina y persistente, que parecía lavar los colores de la ciudad, dejando todo en un tono de granito mojado y cielo bajo. Dentro de la pequeña oficina de Origen, el ambiente era igualmente sombrío. El aire olía a humedad y desesperanza resignada. Origen estaba al borde del colapso. Las cuentas de Lucas estaban casi a cero. El alquiler de la oficina estaba atrasado, y la conversación difícil con el casero era una espada de Damocles sobre sus cabezas. Mateo trabajaba en proyectos de freelance mal pagados a escondidas, solo para poder pagar la conexión a internet y mantener el sitio web en el aire. El sueño que los había unido ahora los desgarraba en direcciones opuestas. Tenemos que enfrentarnos a los hechos, Mateo, dijo Lucas, su voz plana y cansada. Estaba sentado en su escritorio, la luz del monitor proyectando sombras profundas bajo sus ojos, un conjunto de gráficos mostrando el tráfico prácticamente inexistente del sitio web estaba abierto en la pantalla. Esto no funciona. ¿Estamos echando mi dinero, en un pozo sin fondo? Mateo, apoyado en la ventana viendo caer la lluvia, no se volvió.
Su orgullo estaba herido. ¿Y eso es todo? ¿Nos rendimos? ¿Tiramos 6 meses de trabajo porque los números no son bonitos? Su voz era áspera, una mezcla de rabia y dolor. Esto no es un cuadro que no te gustó, Mateo. Esto es un negocio y un negocio necesita ganar dinero para sobrevivir. La voz de Lucas se elevó, haciendo eco en el espacio vacío. Era la primera vez que le gritaba de verdad a su amigo. Mateo finalmente se volvió, su rostro pálido. Sé que es un negocio, Lucas, pero también se suponía que era nuestro sueño. Y tú tratas esto como si fuera solo otra de tus hojas de cálculo de la empresa. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la fe? La fe no paga el alquiler. Lucas golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar un vaso de lápices. El sonido del plástico esparciéndose por el suelo de madera resonó como un disparo. El silencio que siguió fue gélido, cortante. Los dos hombres se miraron, jadeantes, como dos extraños. El muro que se había erigido entre ellos en las últimas semanas se había materializado en un abismo físico en aquella sala. Mateo cogió su chaqueta. «Necesito aire», dijo, con voz temblorosa, y salió, cerrando la puerta con un clic suave que de alguna manera fue más aterrador que un portazo. Lucas se quedó solo, temblando de adrenalina y rabia. Miró alrededor de la oficina, hacia los bonitos bocetos de Mateo en las paredes, hacia el logotipo que tanto habían amado, hacia los escritorios vacíos que esperaban a un equipo que nunca llegó. Una oleada de náusea y quiebra absoluta le subió por la garganta. Había fallado no solo en el negocio, sino como amigo. Había permitido que el estrés y el miedo corrompieran la única cosa que siempre había sido constante en su vida. Esa noche, Lucas no fue a casa, se quedó en la oficina, sentado en la oscuridad. En un momento dado, cogió su móvil y casi sin pensar, llamó a su novia, Leonor. No era de abrirse fácilmente, pero esa noche, las palabras salieron en un flujo desordenado de frustración, miedo y arrepentimiento. Habló de la presión, del fracaso inminente y finalmente de la discusión con Mateo. «Lucas», dijo Leonor, su voz calmada y sabia, al otro lado de la línea, en tú y Mateo. «Sois como esos viejos olivos en el retiro. Las raíces están tan entrelazadas que cuando uno tiembla, el otro lo siente. Pero es ese enredo lo que los mantiene en pie durante las tormentas. Vosotros estáis temblando, pero no olvidéis vuestras raíces». Al otro lado de la ciudad, Mateo estaba haciendo algo similar. Sentado en la cocina de sus padres, bebiendo una manzanilla con su madre, se desahogó. Él no ve la visión. Mamá solo ve los números. Su madre puso una mano sobre la suya. «Mateo, Lucas siempre ha sido la tierra para tu cielo. Sin su tierra, tú vuelas lejos y te pierdes. Sin tu cielo, él se queda atrapado mirando al suelo. Os necesitáis el uno al otro. No es vergüenza fallar. La vergüenza es permitir que el orgullo destruya una amistad como la vuestra». Sus palabras, aunque dichas por separado, alcanzaron a Lucas y Mateo con la fuerza de una revelación. A la mañana siguiente, un sábado frío y húmedo, los dos aparecieron a la misma hora a la puerta de la oficina. Sus ojos se encontraron, rojos y cansados, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. No hubo disculpas formales, solo un lento asentimiento, un reconocimiento del dolor compartido. Fue Lucas quien habló primero. «He sido un idiota, yo también», dijo Mateo, con una pequeña y cansada sonrisa apareciendo en su rostro. «Mi madre dijo que soy un pésimo. Oyente Leonor dijo que somos como árboles viejos». Entraron y, en lugar de sentarse en sus escritorios, se sentaron en el suelo, apoyados en la misma pared, como solían hacer cuando eran críos, y por primera vez en semanas hablaron, no sobre keywords o tasas de conversión, sino sobre el miedo al fracaso, el miedo a la decepción,
el miedo a perderse el uno al otro. De esa conversación cruda y vulnerable nació una nueva estrategia, más humilde, más realista. En lugar de intentar conquistar el mundo, concentrarían sus energías en Madrid. En lugar de una plataforma online impersonal, harían de Origen un puente entre lo online y lo offline. Y sí, sugirió Mateo, sus ojos recuperando algo de su brillo familiar, organizáramos un mercado físico, un único evento para mostrarle a la ciudad lo que tenemos. Un sábado, en la Plaza Mayor, Lucas no objetó inmediatamente por razones financieras. En cambio, pensó, podemos invitar a todos los creadores que tenemos registrados y vender el poco stock que tenemos en el almacén. Sería una forma de generar algo de dinero rápido y, más importante, y mostrar que estamos vivos. Era un último esfuerzo, un todo o nada. En los días siguientes, una nueva energía, nacida no de la euforia ingenua, sino de la determinación sólida de quien ya no tiene nada que perder, se apoderó de ellos. Trabajaron como una máquina bien engrasada. Lucas se encargó de los permisos del ayuntamiento con una tenacidad feroz. Mateo diseñó carteles y folletos preciosos y los repartió por toda la ciudad. Llamaron personalmente a cada uno de los artesanos y artistas. Su honestidad sobre la lucha de Origen fue tan conmovedora que muchos que habían abandonado decidieron darles una segunda oportunidad. El invierno de su duda no había terminado, pero la primera semilla de una nueva esperanza, mucho más resistente, comenzaba a romper el suelo helado. Fin de la parte 2. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal. Parte 3. La cosecha de la unión. El sábado del mercado amaneció con un cielo de un azul cobalto raro y limpio de invierno, como si el propio universo estuviera dando su bendición. La Plaza Mayor, con su imponente edificio de la panadería y el suelo de adoquines, se transformó en un escenario de colores, sonidos y aromas. Lucas y Mateo, ayudados por Leonor y la novia de Mateo, la enérgica profesora Beatriz, trabajaron desde el amanecer, montando las casetas blancas que ondeaban suavemente en la brisa. El logotipo de Origen, un olivo estilizado cuyas raíces y ramas se entrelazaban para formar un círculo perfecto, destacaba en cada una de ellas. Los nervios eran palpables, un sabor metálico en la boca de todos. Esta era su última bala. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar las primeras personas. Un goteo inicial que, para desesperación de Lucas, se mantuvo lento durante la primera hora. Él iba de un lado a otro, revisando obsesivamente su móvil, su rostro un cuadro de ansiedad. Mateo, por otro lado, intentaba mantener el ánimo, conversando animadamente con los artesanos, cuyos rostros casi era nuestra preocupación. Fue entonces cuando sucedió un artículo en el periódico local sobre dos amigos de la infancia intentando revitalizar el comercio local. Combinado con la campaña de marketing visualmente deslumbrante de Mateo, comenzó a dar frutos. Apareció un grupo de turistas, después familias locales y, de repente, la plaza comenzó a llenarse. El goteo se transformó en un flujo constante y el flujo en una multitud animada. El aire se llenó con el sonido de conversaciones animadas, el olor del pan recién hecho y los rosquillos que un productor vendía, el tintineo de las cucharas de madera en la cerámica de Talavera. Los creadores de Origen estaban en su elemento, contando las historias detrás de sus productos. Anne, la señora que tejía mantas de lana con patrones tradicionales de la sierra, el joven que hacía quesos de cabra artesanales, la pareja que creaba joyas inspiradas en la arquitectura madrileña. Lucas y Mateo ya no gestionaban, estaban viviendo el momento. Lucas, sorprendentemente, descubrió un talento para las ventas, explicando con pasión la filosofía de Origen
a cada cliente curioso. Mateo, con su cámara, capturaba los momentos de conexión genuina. Un cliente riendo con un artesano, un niño admirando un juguete de madera. Leonor y Beatriz manejaban la pequeña caja como un equipo de Fórmula 1 con una eficiencia que impresionaba a Lucas. Al final de la tarde, el éxito era innegable. Muchos artesanos habían vendido todo su stock. La caseta central de Origen, donde vendían kits de experiencias con productos de varios creadores, fue arrasada por completo. El cansancio en los rostros de Lucas y Mateo ya no era de desesperación, sino de una felicidad exhausta y profundamente satisfecha. Mientras el equipo comenzaba a desmontar las casetas bajo la luz dorada del atardecer, Lucas y Mateo se alejaron un poco, apoyados en la balaustrada de la plaza. Miraron lo que habían logrado, no en términos de beneficio que, calcularon rápidamente, sería suficiente para pagar el alquiler atrasado y reinvertir, sino en términos de impacto. Habían creado algo real. Hicimos esto, dijo Mateo, su voz cargada de emoción. Nosotros. Dos cerebros. Una misión. Lucas puso un brazo sobre los hombros de su amigo. Un gesto simple que sellaba el reencuentro completo de su amistad. Lo hicimos y no fue mi hoja de cálculo o tus dibujos lo que salvó el día. Fue esto. Señaló la plaza a la gente. Fue recordar por qué lo empezamos. La victoria no fue solo financiera, fue emocional y relacional. Para celebrarlo, la semana siguiente, Lucas y Mateo organizaron una cena junto con Leonor y Beatriz. Fue una noche ruidosa, llena de risas, donde las dos mujeres, que hasta entonces solo se conocían de vista, se descubrieron riendo de las mismas cosas y compartiendo sus propias historias sobre la terquedad y el genio de sus parejas. En esa cena, Origen dejó de ser solo un negocio de dos amigos. Se convirtió en un proyecto de dos familias que se unían. Los meses siguientes fueron de crecimiento orgánico y sólido. El éxito del mercado catapultó la visibilidad de la plataforma online. Nuevos creadores se unieron, atraídos por la historia de resiliencia y la comunidad que se estaba construyendo. Lucas y Mateo habían aprendido la lección. Su fuerza no estaba en la ausencia de conflicto, sino en cómo se reconciliaban y se unían ante la adversidad. Un año después, en una tarde de verano, las dos familias estaban reunidas en el jardín de la casa que Lucas y Leonor acababan de comprar en las afueras de Madrid. Los hijos de un matrimonio amigo el futuro, sugiriendo que ambas familias habían avanzado en ese capítulo, corrían por el césped, sus gritos de alegría llenando el aire. Lucas y Leonor, de la mano, observaban a Mateo y Beatriz discutiendo, con gran animación, la decoración de su propio piso. Recientemente reformado en el barrio de la Latina, Lucas miró ese cuadro, su mujer, su mejor amigo, la familia que había ayudado a crear, la vida que habían construido juntos, y sintió una paz profunda. Origen era ahora un negocio respetable, pero su mayo era el legado. No estaba en los informes de ventas, estaba allí, en ese jardín, en ese lazo inquebrantable que había sido templado en el fuego del fracaso y solidificado en la victoria de la unión. Se volvió hacia Mateo, que se acercaba con dos cervezas en la mano. ¿Sabes?, dijo Lucas, aceptando su botellín. Hace un año nos estábamos ahogando y ahora, mira esto. A Mateo siguió su mirada, con una sonrisa serena en su rostro. Ahora, dijo, tocando su botellín contra el de Lucas con un clink suave. Ahora estamos arraigados. Era verdad, la semilla de su amistad de infancia, casi muerta por el invierno de la duda, no solo había sobrevivido, sino que había florecido, más fuerte y más hermosa que nunca, dando frutos que alimentarían a sus familias para toda la vida. El verdadero origen de todo su éxito
comprendieron finalmente, nunca había sido una idea de negocio. Siempre había sido su amistad. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal.